Bueno, yo creo que podemos empezar. Bueno, muy buenas noches a todos. Es para nosotros un gusto saludarlos. Muchísimas gracias a todos las 73 personas que están conectadas el día de hoy para reunirnos a hablar de un tema muy importante, el cual es principios básicos del ultrasonido. Nosotros desde el Grupo de Interés de Medicina de Emergencias, pues creemos que hoy en día el ecógrafo es una herramienta que debemos empezar a introducir desde el pregrado. Es por esa razón que decidimos aliarnos y hacer un pequeño módulo sobre ecografía junto al grupo de interés de imágenes diagnósticas y radiología de la Universidad del Rosario, el MIRIC. Por si ustedes no saben, el grupo de interés en radiología era un grupo que había estado activo, se está reactivando y es su primer debut junto con nosotros, por lo cual estamos muy emocionados y muy felices de que nos hayan apoyado en esta iniciativa. Y pues nada, la idea es que esta charla, hoy vamos a tener la charla de principios básicos, la próxima semana vamos a tener nuestra charla de FAST junto a una residente de medicina de emergencias y expositores tanto el grupo de interés de radiología como el grupo de interés de emergencias. Entonces, bueno, la charla del día de hoy va a estar dada por Santiago Saavedra. Él es el presidente como tal del grupo de interés de radiología, el MIRIC, y adicionalmente es miembro activo del EMIC y va a estar dada por Silvana, que es miembro activo pues, del grupo de interés de emergencias. De verdad, muchísimas gracias a todos los que están presentes el día de hoy y les doy la palabra para que empiecen su charla. Bueno, muchas gracias, Vale. Buenas noches a todos también, tanto el grupo de interés de el MIRIC como el EMIC y al resto de participantes. De verdad, estamos muy felices de reactivarnos después de 3 años de que el grupo estuvo inactivo, pues estamos bastante emocionados por lo que se viene adelante. Y también queremos darle las gracias al doctor Andrés Felipe Mejía, es residente de tercer año del Rosario, pregrado Bosque, que nos va a acompañar como tutor académico. Buenas noches a todos. También mi nombre es Iván Olivares, como ya dijo Vale. Pues la idea es que aprovechen mucho la charla y sea de mucha cambio para ustedes. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, pues empecemos. Bueno, esta es un poco la tabla de contenido que vamos a ver durante la charla, un poco de historia sobre de pronto el contexto histórico, los que son los principios físicos, los tipos de transductores, los modos y el uso de los controles del ecógrafo, cómo va a ser esa orientación en los planos y ya sea los artefactos o artificios, como también se les puede decir. ¿Listo? Entonces, hablando un poco del contexto histórico, digamos que la idea de ver a través del sonido se ha demostrado a lo largo del tiempo, digamos, en lo que puede ser la naturaleza, ¿listo? Y esto se dio, digamos, en 1793, cuando este científico, Lázaro Spallanzani, un biólogo italiano, profesor de matemáticas, profesor de física, que además de esto estudiaba a los murciélagos, descubrió que los murciélagos básicamente podían realizar vuelos en completa oscuridad. Digamos que cuando descubrió esto dijo que de pronto podía haber un sentido desconocido de los murciélagos. Entonces, ¿qué pasó? Digamos que hizo una serie de experimentos en donde se les tapaba la cabeza a los murciélagos y no podían, digamos, sortear todos los obstáculos a oscuridad. Luego de esto, lo que hizo fue taparles, digamos, los oídos. Después de que hizo esto, se dio cuenta que ellos realmente no podían sortear ningún obstáculo en completa oscuridad. Esto lo hizo como pensar un poco sobre qué era lo que estaba pasando y lo malo fue que la teoría de este científico tenía un inconveniente, ¿sí? En la época solo eran conocidos los sonidos audibles, entonces pues no se tenía idea de qué era lo que estaba pasando. Otro nombre que aparece en 1842 es el de Christian Doppler. Y básicamente describió el efecto de cambio de la frecuencia de ondas cuando la fuente se acercaba o se alejaba del receptor. Esto lo vamos a ver más adelante en el Doppler. Esto se describió como el efecto Doppler y dio básicamente los fundamentos para el análisis de la velocidad de los fluidos mediante el uso del ultrasonido. ¿Sigue? Más adelante, y siendo este uno de los como hitos más grandes para el ultrasonido, los hermanos Pierre y Jacques Curie, estos pues unos nombres bastante reconocidos en 1880, describen lo que es el fenómeno de la piezoelectricidad. Este fenómeno va a ser algo de lo más importante, digamos, para el ultrasonido. Entonces se dieron cuenta que habían algunos cristales o materiales que cuando se les aplicaba presión, podían básicamente generar potenciales eléctricos. Más adelante se dieron cuenta que
sucedía al revés. Cuando a los cristales se les aplicaba potenciales eléctricos, estos cambiaban, digamos, su forma debido como a su conformación molecular y generaban vibraciones, llegando a generar potenciales mecánicos. ¿Listo? Después de esto, básicamente se dieron otros tipos de descubrimientos. Esto llevó a la creación de otros dispositivos que con estimulación eléctrica generaban cambios de presión y producían sonido. Y es en 1917 cuando se presentaron los procedimientos de un también científico francés para lo que fue toda la parte de la guerra. Tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial se usó, digamos, un tipo de sonar en donde usaban los principios de la piezoelectricidad. Entonces era generador de ultrasonidos. A través del sonido podían identificar submarinos y también se usó, digamos, para identificar como aviones. ¿Listo? Sigue. Y es en 1900, en las décadas de 1940 a 1950 cuando se dieron los primeros reportes de trabajo de ultrasonido como medio diagnóstico. En 1942, el médico Carl Dusik lo utilizó para diagnosticar tumores cerebrales. Y un nombre que no se nos puede pasar es el de el doctor Ian Donald, quien en 1958 sacó, digamos, el primer artículo en una revista pues, muy famosa de Lancet llamado Investigación de masas abdominales por ultrasonido pulsado, y que gracias a esto y a muchas de sus investigaciones es considerado el padre de la ultrasonografía ginecobstétrica. Ahora bien, pues miremos un poco los principios físicos, ¿no? Y tenemos que empezar sobre qué es el sonido. Básicamente, el sonido es una forma de energía configurada como una onda de presión, ¿sí? Generada por una acción mecánica. Entonces, después de que, digamos, hay una vibración de la fuente, esta onda va a generar un movimiento de partículas, llevando a una propagación de la onda. ¿Listo? Al propagarse esta onda, digamos, va a interactuar con las moléculas del medio y se van a producir unas zonas que sean de compresión y unas zonas de descompresión, como lo pueden ver acá. Entonces, cuando, digamos, las moléculas se juntan, esta zona es, digamos, la llamada de compresión, y cuando hay como una zona de descompresión es cuando las moléculas se separan. No es que las moléculas, digamos, se muevan en el medio, ¿no? Sino que estas moléculas, por decirlo así, van a llevar las ondas eh, a propagarse por el medio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son estas características del sonido o las características de las ondas? Debemos tener en cuenta que la parte de compresión como descompresión lo vamos a llamar un ciclo, ¿sí? Esta es una onda completa. Una onda completa es un ciclo. El tiempo en que transcurre un ciclo lo vamos a llamar periodo, y la longitud de onda es la distancia que recorre un ciclo completo. ¿Listo? ¿Esto cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir a través de la frecuencia. Lo vamos a medir por número de ciclos por la unidad de tiempo, y esto lo vamos a medir con los hertz. Entonces, un hertz es igual a un ciclo por segundo. Entonces, como pueden ver en esta foto, en un segundo podemos ver 3 ciclos, lo que quiere decir que tenemos 3 hertz o 3 ciclos por segundo. Entonces, como ya dijimos, un hertz es igual a un ciclo por segundo, un kilohertz son 1000 ciclos por segundo y un megahertz son 1 millón de ciclos por segundo. Y para tener en cuenta, el campo auditivo humano logra escuchar de 20 Hz a 20.000 Hz. Las frecuencias debajo de 20 son llamados infrasonidos, y las superiores a 20.000 son llamados ultrasonidos. Muchos animales pueden escuchar tanto infrasonidos como ultrasonidos. Y si quieres, dale una. Para que sepan, los ultrasonidos usados convencionalmente como medios diagnósticos, dale otra, miden frecuencias de pues 1 millón de ciclos por segundo a 20 millones de ciclos por segundo, o sea, de 1 a 20 MHz. ¿Listo? Ahora sí, pues veamos un poco cómo funciona el ultrasonido. Entonces, primero que todo debemos tener en cuenta que uno de los elementos más importantes de los ecógrafos son los transductores. ¿Listo? Gracias a ellos, pues básicamente se va a generar lo que es la imagen, y debemos conocer un poco cómo está conformado, cuáles son sus partes. Entonces, tenemos el cable, principalmente la carcasa, la huella, que es como este material que está ahí delante, que es como de tipo de caucho, y el prop o la marca, que es, digamos, un poco para orientarse en lo que es la imagen. ¿Listo? Detrás, en la parte posterior, como a la huella, es donde vamos a encontrar los cristales con propiedades piezoeléctricas que nos van a generar sonidos. ¿Listo? Dale. Y en general, pues podemos clasificarlos en dos tipos, ¿sí? También podemos clasificarlos según
su forma, su distribución de cristales o uso clínico, pero generalmente se clasifican en dos tipos, los transductores de alta frecuencia y los transductores de baja frecuencia. Los de alta frecuencia se van a caracterizar porque son utilizados para obtener imágenes con una mejor resolución, sacrificando un poco lo que es profundidad, ¿sí? Van a manejar frecuencias mayores a 7 megahertz, y los de baja frecuencia son básicamente para estudiar estructuras que son más profundas. Estas frecuencias van a manejar, estos transductores van a manejar frecuencias que son por debajo, digamos, de los 5 megahertz, ¿listo? Entonces, pues tenemos que saber que hay una relación directa en lo que es frecuencia, profundidad y resolución. Entonces, como podemos ver aquí, digamos en este eje X, vemos la frecuencia y vemos que a mayor frecuencia hay mejor resolución, pero no hay pues buena penetración. Y a menor frecuencia hay mejor penetración, pero menor resolución. ¿Listo? Entonces, esto pasa porque básicamente las ondas en mayor frecuencia van a chocar con muchas más partículas. Esto genera una mejor resolución, pero digamos que la energía se va a perder más rápido. Es por eso que las ondas, digamos, no van a llegar a estructuras muy profundas, pero vamos a tener una buena resolución de las partes como más superficiales. Y cuando uno escoge un transductor de baja resolución, de baja frecuencia, la resolución de la imagen no va a ser tan buena, pero la profundidad alcanzada pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Digamos, las ondas no van a chocar con tantos tejidos y no se va a perder tanta energía. ¿Sigue? Entonces, vamos a empezar con los transductores de baja frecuencia. Primero tenemos el convexo, que es, digamos, uno de los más utilizados en el contexto de urgencias, en donde los cristales están ubicados más que todo en semiluna. Se usa para ver estructuras abdominales y la imagen, si quieres darle una, aparece en abanico por disposición de los cristales. Entonces, como pueden ver en la parte superior de la imagen, es como una media luna, ¿sí? Y asimismo va a dar la imagen, ¿sí? Alcanza una profundidad de hasta más o menos 30 centímetros. El cardíaco sectorial tiene los cristales en un área, digamos, más compacta o más pequeña. Esto lo que hace es darnos mucha más versatilidad. Entonces podemos, digamos, para lo que más se usa, digamos, es para ver estructuras como el corazón, porque la imagen se puede meter por las rejas intercostales, ¿sí? Por los espacios intercostales. También se puede usar para ver abdomen o estructuras intracraneanas. La imagen se va a ver en abanico con un vértice en punta. Si quieres, darle una. Entonces, como pueden ver, la imagen sale, digamos, de un solo punto y también aparece como en abanico. ¿Sigue? Y tenemos los transductores de alta frecuencia. Tenemos el lineal, en donde los cristales están en línea recta, ¿sí? Se usa más que todo para ver tejidos blandos superficiales, ojo y estructuras vasculares superficiales, y alcanza una profundidad de hasta más o menos 6 centímetros. Dale una, por favor. Entonces, como pueden ver, la imagen ya no va a ser, digamos, en abanico, porque los cristales están, digamos, dispuestos de línea recta y se ve más una imagen como cuadrada o rectangular. Y tenemos el endocavitario, donde los cristales están dispuestos de manera semicircular, entonces ya pueden darse, digamos, una idea de cómo va a ser la imagen. Se usa para lo que son evaluaciones transvaginales, transrectales, transesofágicas o para ver, digamos, masas retrofaringeas. Alcanza también una profundidad de hasta 6 centímetros. ¿Dale? Entonces, esa es la imagen que se produce. Entonces, como ya habíamos hablado, el ultrasonido funciona a partir el principio piezoeléctrico. El transductor, como ya dijimos, es el pilar fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como pueden ver, ahí detrás como de la huella están dispuestos los cristales, ¿no? Dale una. Entonces, pues el equipo va a mandar un potencial eléctrico a estos cristales, haciendo que cambien de formación, generen vibración y estos den una onda de sonido, ¿listo? Por esta vibración que está causando. Esta vibración va a ser de más o menos 2 a 20 megahertz, y cuando estas ondas de sonido chocan contra los elementos o contra los tejidos que estamos analizando, dale otra, este sonido o estas ondas se van a reflejar. Pueden pasar derechos, se pueden reflejar, y ya vamos a ver esos términos más adelante, pero cuando se reflejan, digamos, estas ondas mecánicas de sonido van a volver a los cristales. Cuando vuelven a los cristales pasa lo que es el principio piezoeléctrico reverso. Entonces, cuando se le aplica presión o se le aplica, sí, compresión a estos cristales
van a generar potenciales eléctricos de nuevo, ¿listo? Entonces, estos potenciales eléctricos son los que suben, digamos, al equipo y son los que se interpretan como imágenes. Dale, otra. Entonces, esto es algo como lo que vamos a ver en la pantalla, ¿no? Y digamos, lo que son las ondas que regresan más rápido al transductor son lo que vamos a ver primero en la parte superior de la pantalla, que es básicamente, digamos, lo primero que se ve es piel, músculo, tejido subcutáneo, grasa, todo esto es lo que primero se va a ver. Son las estructuras más superficiales y es lo que aparece en la parte superior de la pantalla. Y cuando la onda reflejada se demora más en regresar al transductor, es lo que se va a interpretar en la parte más lejana o la parte más profunda de la imagen. Y también debemos conocer lo que es la interacción de sonido-tejido. Entonces aquí tenemos que tener unas definiciones claras. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la atenuación? Básicamente, el sonido se va a atenuar a medida que interactúa con los órganos o interactúa con las estructuras por las que va pasando el sonido. ¿Listo? Las ondas. Este se desplaza y esto significa que las ondas o el sonido se va a disminuir en intensidad, ¿sí? Va a ir perdiendo, digamos, energía, ¿listo? Entonces hay unas maneras de atenuación, que son la absorción, que es básicamente la transformación del sonido en calor, lo que es la dispersión, que es cuando el sonido, digamos, se va, por decirlo así, a diferentes direcciones, la reflexión, que es cuando parte del sonido retorna a lo que es, digamos, el transductor en este caso, y es gracias a eso que podemos ver, digamos, una imagen. ¿Listo? Dale una más. Entonces, entre más, no, antes, por favor. En- Listo. Entonces, entre más perpendicular, digamos, tengamos la señal al órgano que queremos examinar, mejor va a ser la resolución de la imagen. ¿Listo? Porque la onda va a ir directamente al transductor. Y tenemos la transmisión, que es básicamente cuando, digamos, el sonido logra pasar un tejido, logra pasar una superficie. ¿Listo? Entonces acá tenemos un poco más esquematizado algunas de estas definiciones. Reflexión, ya dijimos, la señal va a volver. ¿Listo? Mucha señal vuelve y esto, digamos, se ve reflejado en lo que es el hueso. A esto, cuando mucha señal vuelve, va a tender a verse, digamos, de un color blanco en la escala de grises y se va a llamar hiperecoico. Cuando ocurre la transmisión, es cuando, digamos, el sonido pasa, ¿sí? Y no hay retorno de señal, ¿sí? El sonido logra pasar. A esto se va a ver más que todo negro y se va a llamar anecoico. Y la absorción es básicamente una combinación de ambos, ¿sí? Es una escala de grises que vamos a ver y se ven tejidos blandos, se ven músculos, se ven grasa. Ya estos, digamos, ¿qué colores se van a ver? Básicamente una escala de grises. Se dice isoecoico cuando, digamos, dos estructuras tienen una misma escala de gris, se ven de igual color. Tenemos hipoecoico cuando se ve, digamos, un poco más blanco, digamos, un poco más negro, o hiperecoico cuando se ve blanco. ¿Listo? ¿Sigue más? Y esto pues ya es como algo más didáctico, ¿no? Entonces tenemos reflexión, digamos en un hueso, la señal regresa totalmente, no logra pasar. Tenemos la transmisión, que es cuando la señal, digamos, logra pasar, pero igualmente hay un retorno, digamos un poco, y esto se ve más que todo en los líquidos, ¿listo? En los fluidos. Y tenemos la absorción, que es cuando, digamos, la señal logra pasar y también hay como un retorno. Y debemos tener otros términos un poco también definidos, como es la resolución. ¿Listo? La resolución es la capacidad que tenemos, que tiene, pues, digamos, el equipo para diferenciar dos puntos cercanos como independientes, ¿sí? A pesar de que esos dos puntos están a una distancia muy corta. ¿Listo? Entonces tenemos la resolución lateral, que es Sí, la capacidad que se tiene para diferenciar dos puntos como estructuras independientes cuando uno está justo al lado del otro. Y tenemos la resolución axial, que es la capacidad para diferenciar dos puntos como independientes cuando un punto está más profundo a otro. ¿Listo? Entonces podemos mejorar, digamos, lo que es la resolución lateral cuando cambiamos, digamos, eso es algo más como en la pantalla, ¿sí? Cambiamos el foco a la estructura que queremos analizar. El foco es como, digamos, una muesca o un triangulito en donde en ese punto es donde van a haber, digamos, más señales, más ondas de señales, ¿listo? Y, digamos, cuando queremos mejorar la resolución axial,
es cuando necesitamos aumentar, digamos, la frecuencia de las ondas. ¿Listo? Entonces, ese pequeño triángulo que se ve ahí es el que debemos mejorar cuando queremos mejorar la resolución lateral. ¿Listo? Entonces, eso lo podemos tanto subir como bajar en la pantalla. Bueno, listo. Ahora vamos a ver diferentes modos de imagen que yo puedo tener en el ecógrafo. Entonces vamos a empezar con el modo B, que es una imagen bidimensional. Esto se da porque cada tejido va a tener una intensidad y una amplitud de la onda y va a verse representado en una escala de grises, que pues sería así lo normal. El siguiente es el modo B, que va a ser el registro de órganos que están en movimiento, pues el más conocido es el cardíaco. Otro también es el pleural y este lo vamos a ver mucho después. Es un ejemplo, es el signo de la playa y más adelante vamos a ver para qué sirve. El modo Doppler, yo antes de explicar lo que es el modo Doppler, quisiera explicarles lo que es el efecto Doppler. Entonces, el efecto Doppler es cuando un objeto que emite ondas va a aumentar o va a disminuir la frecuencia según se acerca o se aleja a un observador. Entonces, un ejemplo muy claro de este es cuando tenemos una ambulancia que genera unas ondas de sonido. Al acercarse, como ven acá, al observador 2, aumenta la frecuencia de este y por ende, este observador 2 va a aumentar la percepción del sonido. En cambio, como vemos en el observador 1, cuando se está alejando la ambulancia, la frecuencia de estas ondas disminuye y la percepción de este observador va a disminuir, la percepción del sonido va a disminuir en este. Como ahora sí lo vamos a representado en el ecógrafo. Normalmente lo vamos a utilizar en el sistema circulatorio, digamos en nuestras arterias, cuando colocamos el transductor, digamos en una arteria y tenemos un fluido que sería, digamos, la sangre. Cada vez que se va acercando este fluido, se está aumentando la frecuencia de las ondas, haciendo que el transductor nos pueda evaluar tanto el sentido del flujo, también el patrón y la intensidad de las ondas. ¿Qué otra cosa, pues, muy importante aquí? Les traje un ejemplo de cómo es el modo Doppler a color. ¿Por qué? Porque en el transductor, a medida que va pasando el flujo, nosotros podemos mirar en el transductor que va a poner el color rojo, pero cuando se aleja el flujo va a poner el color azul. Y esto lo traje a colección porque a veces podemos pensar que las arterias son rojas y las venas son azules, pero acá en ecografía no, porque va a depender mucho del sentido del flujo y cómo yo coloque el transductor. Entonces depende de la angulación y todo. Entonces acá sería como otro ejemplo. ¿Cómo vamos a utilizar el ecógrafo? Resulta que el ecógrafo tiene muchos botones, así como lo tienen, digamos, el televisor de sus casas, cualquier televisor, y hay unos botones que nosotros ni siquiera sabemos para qué están en ese control. Pero es muy importante algunos botones para que yo pueda cambiar de canal, para cambiar de velocidad, cosas muy importantes básicas. Y es lo mismo que sucede con el ecógrafo. Hay unas funciones muy importantes que tenemos que saber para pues yo ver mejorar la imagen, lo que quiero ver y las estructuras. Entonces, el primer botón va a ser el de la ganancia, en donde vamos a aumentar o disminuir la presentación de los grises. ¿Qué quiere decir? Voy a aumentar o disminuir el brillo. Entonces, cuando yo digo que yo aumento la ganancia, es que lo voy a ver más oscuro. Cuando digo que voy a disminuir la ganancia, es que lo voy a ver más blanco. Hay algo dentro de esto de la ganancia que se llama la compensación tiempo-ganancia, que es lo mismo que es la ganancia por sectores. ¿Qué significa esto? Algunos ecógrafos van a tener estos botoncitos en donde yo en la imagen puedo cambiar el brillo dependiendo en donde yo quiero. Entonces, digamos, si lo quiero cambiar, ponerlo más brillo en la parte inferior o en la parte superior y así lo puedo hacer mediante pues estos botoncitos y uno lo puede ir regulando. En este ecógrafo, un ejemplo, lo podemos acá ver, está la ganancia de sectores y la ganancia como tal está acá. El siguiente botón es el de la profundidad. Entonces, este nos ayuda a que uno pueda acercarse o alejarse de la imagen que desee. Y lo vamos a ver representado en la escala de centímetros que normalmente está en la parte derecha de las imágenes, como vemos acá. Es muy útil para poder mirar la descripción de las estructuras que yo quiero ver y también para utilización de procedimientos invasivos. Aquí, digamos, en este ecógrafo va a estar aquí.
El siguiente es el foco, que ya más o menos lo explicó Santi. Este nos va a dar mayor nitidez de la imagen y va a estar representado en este triangulito que vemos acá. Este, algunas veces ya lo van a tener algunos ecógrafos con la profundidad ajustado, pero pues si no se llega a tener como este ajuste automático, uno mismo también lo puede hacer y normalmente se encuentra al lado donde está el de la profundidad. Digamos, aquí se encuentra al lado donde está la profundidad, dice Prof F, acá no se ve, pero está al ladito. El siguiente va a ser el de aumento, que es cuando uno coge la imagen y aumento el tamaño de lo que quiero ver. Esto nos puede ayudar a visualizar muy bien con detalle las estructuras pequeñas e incluso para medir la imagen que yo quiero. Así, por un ejemplo, es esto. Los dos siguientes botones van a estar muy correlacionados entre sí, porque yo puedo congelar la imagen mediante un botón y al congelar la imagen puedo realizar medidas. Entonces, uno coloca el botón del calibre y cuando coloca este botón de calibre, moviliza el cursor poniendo un punto de referencia hacia otro y hacia otro punto final y se genera la medición que yo desee. Entonces, digamos, en este ecógrafo uno puede llegar acá, congelar la imagen y poner esto que es el calibre y pues ir poniendo lo que yo quiero medir. Bueno, ahora vamos a pasar a los diferentes cortes en donde de lo que yo puedo ver en el ecógrafo. Entonces, el primero está en el corte axial, en donde yo voy a colocar el transductor en la parte, en un extremo derecho del paciente y el otro extremo en la parte izquierda. Entonces, vamos a ver una imagen así. El siguiente es el corte sagital, en donde ahí va a haber un extremo del ecógrafo dirigido hacia la cabeza y el otro hacia los pies del paciente. El siguiente es el corte coronal, que va a estar ubicado el transductor en la superficie lateral del paciente, como vemos en la imagen, donde un extremo va a estar mirando la cabeza y el otro extremo va a estar mirando hacia los pies. Ahora, de los diferentes cortes que yo les acabo de mencionar, los tejidos y los órganos se van a ubicar de diferente manera y vamos a tener una margen de referencia que va a estar en el transductor, que es este que se llama la marca. Esta marquita la vamos a encontrar en la parte superior de la imagen la mayoría de las veces, ¿listo? En la parte izquierda. Entonces, ahora, en el corte axial vamos a colocar esa marquita en el extremo derecho del paciente y lo que vamos a ver en una imagen va a ser que en la parte superior corresponderá a todo lo que es anterior del paciente, en la parte inferior a todo lo que es posterior del paciente, en la parte derecha de la ecografía va a corresponder a todo lo que es izquierdo del paciente. Y en la parte izquierda va a corresponder a todo lo que es de derecho del paciente, todos los órganos y tejidos que están en la parte derecha del paciente. El siguiente del corte transversal, vamos a colocar la marca mirando cefálico al paciente. Aquí vamos a ver que en la parte superior de la imagen va a corresponder a todo lo anterior del paciente, la parte inferior de la imagen va a corresponder a todo lo que es posterior del paciente, la parte derecha de la imagen va a corresponder a todo lo que es cefálico y la parte inferior de la imagen va a corresponder a todo lo que es caudal. Así. El siguiente es el corte coronal, que también la marquita va a estar ubicado mirando cefálico al paciente. Entonces, en la imagen, todo lo que va a estar superior en la imagen va a corresponder a la lateral derecho del paciente, todo lo que va a estar inferior de la imagen va a corresponder a todos los órganos mediales del paciente, todo lo que está en la parte derecha de la imagen es la parte superior del paciente y lo que esté en la parte izquierda de la imagen va a corresponder a lo que es inferior del paciente. Bueno, ya por último, vamos a pasar a lo que son los artefactos o artificios, no son imágenes que no son reales, que se muestran en el ecógrafo, y esto nos pueden ayudar a un diagnóstico o nos puede confundir a la hora, pues, de ver una estructura. El primero va a ser la sombra acústica, que es cuando tenemos una estructura que es altamente reflectora, es decir, que se queda ahí con las ondas, no va a dejar pasar las siguientes ondas y va a generar esta sombra. Creo que muchos lo hemos visto cuando tenemos unos cálculos, que estos son altamente reflectores y no deja pasar la onda por debajo y se genera esta sombra.
El siguiente es el de la reverberación, que sucede cuando tenemos dos superficies que son reflectoras, genera que haya un choque entre ondas y ese choque entre ondas en el traductor se ha transmitido como varias ondas y así a la vez genera líneas que van paralelas y estas líneas se les conoce como líneas A. El siguiente va a ser el reforzamiento posterior, que es cuando tenemos una estructura que genera poca atenuación, pasa la onda y al pasar esa onda en esa estructura pasa a otro medio que es sólido, se genera este aumento de la cogeneidad pues, abajito de esta interfaz, llamado también con lo que es el halo hipercogénico. Y por último, está la imagen en espejo, que sucede cuando tenemos un tejido que es altamente reflector y que está en una cierta angulación y hace que cuando llegue la onda genere un cambio de la dirección de esa onda al que le va a llegar al transductor y también un aumento del tiempo de esta onda, haciendo que el transductor traduzca esto como si la imagen estuviera más posterior. Entonces se genera como una imagen en espejo, lo que también, una imagen en fantasma, también lo que le dicen así. Y eso pues sería todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Santiago y Silvana por la charla. Sin duda alguna, creo que estos conceptos van a ser muy útiles tenerlos a la hora de enfrentarnos por primera vez nosotros a un ecógrafo a nivel del pregrado. La idea es que contamos con la posibilidad de tener un tutor académico que es residente de tercer año de radiología e imágenes diagnósticas. La idea es que si alguno tiene alguna pregunta pueda hacerla en el chat o no sé si de pronto el tutor académico quiera dar algún comentario, dejar algunos puntos claves. La idea es que podamos aprovechar este espacio. Listo, Valeria. Pues de pronto, en lo que alguien quiera comentar alguna pregunta, cualquier cosa que tengan en lo que les podamos ayudar, yo quería darles las gracias por este espacio, felicitar a Santiago y a Silvana por la excelente exposición. Yo creo que es algo muy útil. En el pregrado yo no tuve mucha exposición como a estos espacios, especialmente en modalidades como por ejemplo el ultrasonido, y me parece que es muy importante. Y como Valeria lo estabas comentando, yo creo que cada vez uno más de médico general se ve expuesto a esto y cada vez uno tiene que saber más de esto. Quizá algo que a mí me rescataron mucho mis profesores es que la ecografía es de artificios, por eso rescato mucho lo que Silvana les expuso súper bien, y es que muchas veces uno piensa que específicamente lo que se ve en la pantalla es el reflejo de la anatomía, y se da cuenta que todos estos signos que Silvana nos describió súper bien terminan siendo artificios y que de pronto ese es el papel como adicional que pueden jugar el radiólogo o alguien más experimentado, como en distinguir en qué medida un artificio resulta ser algún hallazgo patológico o no. Entonces yo quedo, digamos, disponible si alguien tiene alguna pregunta adicional, espero ayudarlos en lo que sea. Bueno, no sé si tengan preguntas, pueden levantar la mano, pueden escribirlas al chat, como se sientan un poco más cómodos. Doc, aquí me llega una pregunta en el chat y es que si bien nosotros tenemos como la posibilidad de hacer esta charla conjunto al grupo de interés de emergencias, los que están en el grupo de interés de radiología me preguntan en qué otras áreas de la medicina igualmente es útil el ecógrafo, más allá de pronto de la medicina de emergencias, que sabemos que tenemos el POCUS, el FAS, que de pronto es lo que vamos a comentar, o como cuál es de pronto ese impacto que está teniendo hoy en día y por qué es tan importante pues empezar a usarlo y familiarizarnos con ellos desde tan temprano en nuestro proceso de formación. No, definitivamente en todo, incluso, por ejemplo, algo que hacemos en el bosque es cada vez tratamos de capacitar más como que todos los médicos en general sepamos realizar protocolo FAST y otro tipo de modalidades. Y ya específicamente otros campos de la medicina, los anestesiólogos cada vez utilizan más ecografía, especialmente para el uso de accesos vasculares, en lo que Silvana nos explicó súper bien en la modalidad Doppler. Y yo creo que cada vez más, o sea, por ejemplo, los cirujanos vasculares, que pues acá en Colombia son los que quizá más realizan el Doppler de miembros superiores, miembros inferiores y el Doppler de insuficiencia. ¿Qué más te cuento? Y cada vez más, o sea, tal vez los emergenciólogos son los que más han extrapolado su uso, digamos que por la necesidad de llegar a un diagnóstico certero rápidamente.
pero ya hay protocolos específicamente para parada cardíaca, para pacientes con insuficiencia respiratoria. Hay, por ejemplo, los nefrólogos aplican uno que se llama Plexus para mirar signos de insuficiencia de sobrecarga venosa. Realmente cada vez está más extendido y yo creo que es una modalidad que aunque uno piensa que es antigua, cada vez nos sorprende más y que ofrece muchas más, digamos que ventajas diagnósticas a todos en general. Doc, muchas gracias por esa respuesta. Acá tenemos otra pregunta. Dice, tengo una duda. ¿En un Doppler se puede generar el artefacto de espejo o es en específico en ciertos órganos o estructuras? Ah, bueno, como Silvana lo explicó, el artificio de espejo tú lo ves más que todo en el modo B, cuando tienes una superficie altamente reflectante, como por ejemplo el diafragma. Pero específicamente en el modo, en el Doppler, en la evaluación Doppler, hay un artificio Doppler que se llama el artificio en espejo, que si quieren después discutimos un poquito más de la física del Doppler, que tiene que ver con unas cosas que se llaman el PRF, pero en teoría también, pero así como Silvana lo escribe, es específicamente del modo B, que es básicamente cuando tienes una superficie altamente reflectante, unos ecos se devuelven más rápido que otros y por eso ves que digamos que el hallazgo se puede duplicar. Entonces uno puede pensar que un quiste en el hígado sea, no sé, una lesión quística en el pulmón, pero resulta que es la misma lesión, sino precisamente por esa física que Silvana explicó, tuve el hallazgo dos veces. Listo, gracias, Doc. Listo, aquí hay una mano levantada. Si quieres, Álvaro, prendes el micrófono. Y Y bueno, pues primero muchas gracias a todos por la charla. Yo tenía una pregunta, pues como de conceptos básicos, no sé, no me queda claro, digamos que lo que más ve uno como en pregrado de ecografía es como en el contexto de cirugía general, pues vesícula, como litiasis biliar y este tipo de cosas. Y pues a uno los cirujanos siempre le mencionan como el tema de la sombra acústica posterior y demás. Me generaba la duda, digamos, ahorita con la charla, por qué esa sombra acústica sí se produce en los cálculos, pero por ejemplo en un quiste uno sí logra ver bien las paredes delimitadas. Es decir, porque, digamos, sí, como desde la teoría, uno sí puede ver como el quiste y el quiste no genera esa sombra acústica, pero el cálculo sí, me queda como esa duda. Listo, no sé si Santiago también me quiere complementar algo con la diapositiva que él tenía, pero básicamente es eso, o sea, cuando tú tienes unas ondas de ultrasonido, mejor dicho, el transductor lo que hace es enviar las ondas y él también las recibe. Cuando se encuentra con una superficie como por ejemplo un cálculo, lo que pasa es que esas ondas de ultrasonido, imagínate que va a la onda de ultrasonido y se encuentra con algo muy, muy duro, entonces él no puede pasar. Mientras que si encuentra con, por ejemplo, algo que tenga agua, es facilita la transmisión de ondas de ultrasonido y por eso cuando se devuelve, genera no la sombra acústica, sino el reforzamiento acústico, que es todo lo contrario. Después del hallazgo ves como un halo más blanco. Una cosa muy importante es que uno siempre piensa que los cálculos van a generar sombra acústica y se da cuenta que, por ejemplo, los cálculos menores a 5 milímetros no necesariamente generan sombra acústica. Pero básicamente es por esto que Santiago explicó, que es cómo interfieren las ondas de ultrasonido a medida que van pasando. Y cuando hay un cambio en la estructura del tejido, que se llama una interfase, ¿qué es lo que pasa ahí? Si es una superficie altamente reflectante, o sea, impide que las ondas de ultrasonido pasan, ves esa sombra acústica. O sea, haz de cuenta, las ondas de ultrasonido no pueden pasar, se regresan y digamos que el transductor interpreta que después de eso no hay ondas de ultrasonido. Mientras que si es algo que facilite la transmisión, se genera ese artificio de reforzamiento acústico, que es típico de los quistes o de las lesiones de contenido líquido. Ah, listo, listo, perfecto. Muchas gracias. listo. Bueno, no sé si de pronto alguien tenga otra pregunta, algún comentario para decir. Yo creo que, ay, yo creo que nadie más tiene. Bueno, entonces yo creo que daríamos por terminada la charla del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a los expositores y muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta oportunidad. Saben que desde el Grupo de Interés de Emergencias, cualquier actividad que podamos hacer en conjunto para seguir aprendiendo de esta herramienta que usan ustedes mucho desde radiología y también los emergenciólogos, pues será una oportunidad de aprendizaje. Muchísimas gracias y recuerden que la próxima semana continuamos con nuestro pequeño módulo. Vamos a tener nuestra charla de FAST para que pues también nos puedan acompañar. También nos va a estar acompañando el grupo de radiología. Pues los esperamos a todos la próxima semana. ¿Listo? Y muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. También gracias al doctor, de verdad, por el acompañamiento.
y por todos los consejos que nos dio para la realización de esta charla. Y espero que les haya quedado pues muy claro a todos, a los que siguen. ¿Listo? Listo, sí. Muchas gracias a todos por conectarse. Espero que les haya gustado mucho la charla. Gracias.